Buen día, estudiantes del Colegio Portugal, grado octavo. Hoy nos encontramos para hablar del tema población y medio ambiente. Inicialmente vamos a considerar la situación en la cual la población se ha vuelto un problema. Y esa situación tiene que ver, lógicamente, con el incremento evidente de la población. Y es problema porque comparamos el número de personas con la capacidad productiva del planeta, con los recursos que contamos para poder sobrevivir y coexistir. En esa situación nos enfrentamos a un argumento de tipo ambientalista en el cual nos presentan las situaciones que se generan a partir de las problemáticas de la misma población. Por ejemplo, la generación de basuras. Contrasta la situación de generación de basuras con la calidad y el nivel de vida de las personas. Y es paradójico que, aunque se considera ese argumento ambientalista como parte del discurso para hablar del control o la necesidad de controlar el crecimiento de la población, al analizar la situación vemos que realmente entre mayor es el estrato, el nivel o la calidad de vida, mayor es el consumo y la producción de contaminación. Porque si miramos las poblaciones en las cuales el nivel de vida es muy bajo o de pobreza o miseria, pues realmente en ese nivel de vida difícilmente los agentes contaminantes o los elementos que más dañan el medio ambiente van a estar presentes. El consumo hace que necesariamente se produzcan basuras que son fruto del mismo proceso productivo, pero a su vez están asociadas con el nivel de vida en el cual se da ese tipo de consumo. Por ejemplo, estamos hablando acá de la industria y la forma como procesa los alimentos, y eso implica lógicamente pues toda la técnica de procesamiento, pero también la forma como se empaca y se distribuyen los productos, que es lo que finalmente va a generar la acumulación de residuos inútiles, basuras y distintos elementos que afectan el medio ambiente porque van a parar lógicamente a espacios en los cuales las basuras van a tener su deposición final cuando se hace adecuadamente, o como se ve en la problemática, que es las basuras que proliferan o aumentan o se ven abundantes en las calles, en los ríos, en los escenarios naturales, pues dañando no solamente el paisaje, sino también la calidad del mismo. Entonces ahí pues ese argumento ambientalista vemos que está ligado a un orden económico vigente que lógicamente pues mantiene un ciclo vicioso de todo el sistema en el cual se motiva el consumo. Vivimos en una sociedad consumista y la propaganda incita a que se le dé una circulación constante a esos productos elaborados para los cuales se ha diseñado estrategias de ventas, estrategias de distribución, y lógicamente eso es lo que nosotros vemos que se motiva en eso que llamamos una sociedad consumista. O sea que todo lo que se vende, se distribuye, está dentro de un ciclo económico que está motivado por el orden social y económico establecido. En ese sentido, pues
para hablar de la población y de cómo controlarlo, pues desde las mismas políticas de los países vemos que la propaganda nos ofrece, por ejemplo, los contraceptivos o anticonceptivos. Nos pueden hablar también de técnicas o procedimientos para esterilización de las personas. En algunos casos se toman decisiones sobre personas que biológicamente, físicamente o socialmente son discriminadas y se les niegan derechos que por naturaleza tienen. Y es más triste hablar cuando estamos hablando de condición de pobreza y por esa misma situación tener que pues ser esterilizados. Y como son políticas públicas, puede ser que muchas veces ni siquiera con consentimiento de las propias personas, sino simplemente dentro de los mismos programas que puede ofrecer el Estado con alimentos o distribución de medicamentos en los cuales la baja preparación académica de las personas hacen que se consuman sin ningún tipo de crítica, sin ningún tipo de control o sin ninguna precaución acerca de los efectos que puede causar determinado tipo de drogas o medicamentos o incluso alimentos, ¿sí? También vemos un problema grande que es la dislocación cultural y más complejo aún, la homogenización cultural. A partir de la televisión y todo lo que consumimos audiovisualmente, pues estamos afectando el aspecto cultural de manera que la televisión nos induce a vivir de determinada manera y por tanto pues desconocer las bases o los principios que culturalmente nos mueven e identifican como grupo humano, como colectivos humanos, haciéndonos sentir pena de nuestros orígenes, de nuestros ancestros y llevándonos a identificar con subculturas o grupos que van surgiendo como una moda, ¿sí? Dentro de esas situaciones de control del crecimiento o medidas de control, también podemos encontrar las guerras o genocidios. Pues la guerra es como la forma más típica de eliminar a otro pueblo, y el genocidio cuando definitivamente la barbarie humana se ensaña contra un grupo determinado de individuos, de personas, como ya hemos visto en las grandes guerras mundiales, donde la problemática no solamente fue motivada por situaciones económicas y políticas, sino también de carácter étnico o racial. Esas medidas de control, lógicamente, como decía al principio, obedecen también a un orden económico, a algo que se quiere mantener, sin mirar que de fondo hay una serie de situaciones propiciadas por la ignorancia, el racismo y los prejuicios, ¿sí? Para mantener ese orden económico, pues se da un colapso a nivel general de los sistemas de educación, de salud y también en el aspecto nutricional, ya que prácticamente la economía que se maneja en las condiciones de los países subdesarrollados implica que no se tiene acceso a todos los productos alimenticios que puede requerir una dieta sana y saludable. Entonces, de esa manera también se está afectando la nutrición de las personas y lógicamente esas problemáticas ahondan aún más la situación de la salud y hacen más precario el nivel educativo que puede alcanzar una persona que no tiene los nutrientes necesarios para desarrollarse física y biológicamente. Eso ha llevado a que el nivel de pobreza
en los países que consideramos subdesarrollados o en vías de desarrollo, a nivel mundial alcanzan hasta un 80%, sin hablar de la mendicidad, o sea, la pobreza extrema realmente, donde las personas no tienen ninguna posibilidad de acceder a las condiciones de una vida digna, donde pueda decidir su futuro, su educación, el trabajo que realmente desean desempeñar, sino que se hace una sobrevivencia a partir de lo poco que se pueda encontrar en el ambiente. Como decía también al principio, es un choque entre un argumento que pretende la preservación del medio ambiente, pero nos damos cuenta que realmente los que contaminan son los que tienen un nivel de vida mucho más alto, porque son los que tienen acceso a todo ese tipo de productos procesados que van a producir las basuras y los residuos que en últimas son los que producen la contaminación y el daño ambiental. En estos países en vías de desarrollo, dentro de los cuales pues paradójicamente nos encontramos, y digo paradójicamente porque aunque la política habla de que estamos en un nivel suficiente como para codearnos con los países ricos del mundo, aún así vemos que la situación real de las personas es de pobreza y en un alto porcentaje de la población, desempleo y todos los problemas sociales que se generan en torno a esa condición de carencia de recursos. Pero sí tenemos una riqueza natural evidente, lógicamente relacionada con el contexto geográfico en el cual vivimos, una zona tropical donde la biodiversidad abriría espacios para dinámicas reales de crecimiento económico, que tendrían que ver con la investigación, porque contamos con las materias primas y los recursos a partir de los cuales se generan pues las fuentes de alimento que sostienen al mundo entero, ¿sí? La medicina, la base de la medicina y la base de todos los procesos industriales está acá en las materias primas que nosotros tenemos. Y un recurso fundamental pues es la investigación, pero requiere de educación para que seamos nosotros mismos quienes adelantan esos procesos de desarrollo a partir del estudio de las mismas materias primas. Y también un nivel importante pues está relacionado con los saberes populares que en últimas han llevado de manera pues no muy destacada, pero sí constante, una serie de conocimientos básicos de la utilidad que pueden tener esas materias primas. Entonces tenemos que investigación y saberes populares serían la base para promover un desarrollo sostenible de la región en la cual vivimos. Y también ahí mismo descubrimos que hay una relación directa del ser humano con el espacio que ocupa, ¿sí? Eso pues en términos de las ciencias sociales tiene que ver con un determinismo medioambiental que pues podríamos definirlo a partir de las caracterizaciones culturales de las mismas poblaciones. La persona que vive en la costa tiene una idiosincrasia y unas características bastante distintas al que vive en los llanos. Entonces ahí ya empezamos a considerar la posibilidad de ese determinismo geográfico, que pues en términos de población es importante porque define patrones culturales. En la guía tenemos algunas preguntas que giran en torno al tema central frente a la necesidad de controlar la población en los países en vías de desarrollo, y también tenemos algunas preguntas concretas relacionadas con situaciones, por ejemplo como la mendicidad, o también
con la condición del determinismo geográfico, donde vemos cómo se hacen comparaciones con la cultura indígena y su forma de manejar la tierra y la producción de materias primas, que aunque utiliza técnicas que hoy en día no se consideran apropiadas, aún así el daño al medio ambiente fue menor, incluso prácticamente sin huella ambiental, distinto a lo que pasa hoy en día. Por ejemplo, las quemas y la tala de árboles para poder disponer del espacio geográfico realizada por las comunidades indígenas no llegó a ser tan significativo en torno al daño como sí lo es la intervención que hoy en día hace el hombre del espacio geográfico utilizando maquinarias, técnicas de perforación y también de utilización de distintos elementos, entre ellos la pólvora, para abrir caminos y vías, dañando considerablemente el medio ambiente y el suelo mismo. Entonces, en ese sentido, pues espero que hagan una lectura consciente de la guía y cualquier pregunta o inquietud que surja, pues no duden en dirigirse al WhatsApp y dejarla allí, preguntar y con mucho gusto, tan pronto me sea posible, los estaré atendiendo.